$50,000. Eso es lo que puede costar tener un mal crédito en Estados Unidos. No estoy exagerando. Es la diferencia en intereses de una hipoteca entre alguien con un score de 620 y alguien con 840. $50,000 por un número. Y si estás llegando a este país o si llevas tiempo aquí pero nunca construiste historial, ese número para ti es 0. No es malo, es peor. Porque 0 significa que para el sistema crediticio simplemente no existes. No te pueden evaluar, no te pueden aprobar, no eres nadie. Hoy te voy a dar el sistema completo para construir tu crédito desde 0. 3 herramientas que, usadas juntas, te ponen en camino hacia 700 puntos en 12 meses. Quédate hasta el final porque te voy a dar un calendario mes a mes que puedes seguir desde hoy. En México, el crédito funciona diferente. Puedes sacar una tarjeta en Coppel o Electra con historial mínimo. Acá no. En Estados Unidos, tu credit score, que es como tu calificación financiera, decide todo. Si te aprueban un departamento, un carro, una tarjeta y hasta cuánto pagas de seguro de auto. Según el CFPB, que es la Agencia Federal de Protección al Consumidor Financiero, 26 millones de personas en este país son invisibles para el sistema crediticio. Otros 19 millones tienen tan poco historial que ni siquiera les pueden calcular un score. Muchos de ellos son latinos. Y aquí viene lo que necesitas entender. No tener score no es lo mismo que tener mal score. Si tienes mal score, al menos pueden evaluar tu riesgo. Si no tienes score, no hay nada que evaluar. Es como intentar comprar algo sin dinero y sin tarjeta. No es que te digan que no, es que ni siquiera pueden procesar tu solicitud. La buena noticia es que sí se puede construir, y más rápido de lo que piensas. VantageScore, el modelo que crearon los 3 burós de crédito, puede generar tu score con apenas un mes de actividad. FICO, que es el modelo que usan la mayoría de los bancos, necesita al menos 6 meses, pero con el plan correcto puedes llegar a 700 puntos en 12 meses. Vamos al sistema. Son 3 herramientas que funcionan mejor juntas que por separado. Te voy a explicar cada una y luego te muestro cómo combinarlas mes a mes. Una tarjeta asegurada es una tarjeta de crédito donde tú depositas dinero como garantía. Si depositas $200, tu límite de crédito es $200. No es un gasto, es un depósito que te devuelven cuando te gradúas a una tarjeta normal, generalmente entre 6 y 12 meses después. Piénsalo así, le estás diciendo al banco, tengo $200, déjenme usar su tarjeta con ese límite. El banco no arriesga nada, tú no arriesgas nada, y los pagos que hagas se reportan a los 3 burós de crédito. Eso es lo que construye tu historial. Las mejores opciones son Discover Secured y Capital One Secured. Discover te devuelve el depósito después de 8 meses si pagas a tiempo. Capital One puede darte un límite mayor al depósito si demuestras buen comportamiento. Ambas reportan a los 3 burós. Si no tienes número de seguridad social, sino un I-10, que es el número fiscal que usan muchos inmigrantes, todavía tienes opciones. Emisores como Tomo, Neo, Petal y Zolve aceptan I-10 y ofrecen tarjetas de crédito normales, sin depósito. Son tarjetas reales, no securadas. Un Credit Builder Loan es un préstamo diseñado específicamente para construir historial. Funciona al revés de un préstamo normal. El prestamista retiene el dinero en una cuenta mientras tú haces los pagos mensuales. Cuando terminas de pagar, te dan el dinero. Los montos van de $300 a $1,000, con plazos de 6 a 24 meses. La ventaja es que estás construyendo historial de pagos, que es el factor más importante de tu score, el 35%. Self y Kickoff son las opciones más populares. Self reporta a los 3 burós y te permite elegir el monto y el plazo. Kickoff ofrece un producto similar, pero con cuotas más bajas. Ambos son accesibles desde su página web. Experian Boost es un servicio gratuito de Experian que te permite agregar pagos que normalmente no cuentan para tu score. Renta, servicios de luz y agua, teléfono, seguros y hasta plataformas de streaming como Netflix. Conectas tu cuenta bancaria, Experian detecta esos pagos puntuales y los agrega a tu reporte. No es un truco, es información real que demuestra que pagas tus cuentas a tiempo y es completamente gratis. Ahora, la magia está en usar las 3 herramientas juntas. Así funciona el calendario. Mes 1. Abre una tarjeta asegurada con $200 de depósito. Abre un Credit Builder Loan, Self o Kickoff. Activa Experian Boost con tus pagos actuales de renta, luz, agua y teléfono. 3 herramientas activadas en un solo mes. Meses 2 y 3. Usa tu tarjeta asegurada para compras pequeñas, gasolina o supermercado. Nunca más del 10% de tu límite. Con un límite de $200, esos son $20 o menos. Paga el copal antes de la fecha de corte. El Credit Builder Loan se paga solo con débito automático. Meses 4 a 6. Tu historial empieza a consolidar.
FICO necesita 6 meses de actividad para generar tu primer score. Vantage Score puede generar uno en un mes, pero la mayoría de los prestamistas usan FICO. Sigue pagando todo a tiempo. Meses 7 a 12. Mantén el mismo patrón. Usa la tarjeta para compras pequeñas, paga el total, deja que el loan se pague solo. Si hiciste todo bien, tu score debería estar entre 670 y 700 puntos. Algunas personas llegan a 750 si empezaron con disciplina desde el día 1. Ahora, los errores que veo más seguido en la comunidad latina al construir crédito. Error número 1. Confundir tarjeta de débito con tarjeta de crédito. Muchos latinos usan tarjeta de débito pensando que están construyendo historial. No, la tarjeta de débito no se reporta a los buros de crédito. Solo las tarjetas de crédito, incluyendo las aseguradas, construyen tu historial. Error número 2. Pagar solo el mínimo. Si tu tarjeta te da $1,000 de límite y usas 300, no pagues solo el mínimo, paga el total. Si solo pagas el mínimo, la utilización de crédito sube y tu score baja. Mantén la utilización por debajo del 30%, idealmente en un solo dígito, menos del 10%. Error número 3. Abrir muchas cuentas nuevas a la vez. Cada vez que aplicas para una tarjeta, hacen una hard inquiry, una consulta que baja tu score entre 3 y 5 puntos. Si aplicas para 5 tarjetas en un mes, el sistema ve desesperación, no iniciativa. 1 o 2 cuentas al principio son suficientes. Error número 4. No revisar tu reporte crediticio. Puedes obtener tu reporte gratis una vez por semana en annualcreditreport.com. Es la fuente oficial del gobierno federal. Ahí encuentras errores, cuentas que no reconoces y señales de robo de identidad. Revisarlo no baja tu score. Error número 5. Cerrar tu primera tarjeta cuando ya tienes otras. Cuando te gradúes a una tarjeta normal, no cierres la asegurada. La antigüedad de esa cuenta te está ayudando. El 15% de tu score depende de cuánto tiempo llevas con cuentas abiertas. Mientras más antigua, mejor. Vamos a resumir el plan completo. Abre una tarjeta asegurada con un depósito de $200. Abre un Credit Builder Loan de $300 a $1,000. Activa Experian Boost con tus pagos de renta, luz, agua, teléfono y streaming. Usa la tarjeta asegurada para compras pequeñas, menos del 10% de tu límite. Paga el total cada mes. El Credit Builder Loan se paga solo. En 6 meses, FICO genera tu primer score. Si mantienes el ritmo por 12 meses, puedes llegar a 670 o 700 puntos. Y con 700 puntos ya calificas para mejores tarjetas, mejores tasas de seguro y mejores condiciones de vivienda. Tu acción concreta para esta semana, entra a annualcreditreport.com y descarga tu reporte. Es gratis. Si está vacío, es porque eres invisible para el sistema. Y hoy empieza a cambiar eso. Después, investiga una tarjeta asegurada. Discover It Secured o Capital One Secured son las que más recomiendan. Y haz tu solicitud. La semana que viene vamos a hablar de tarjetas de crédito aseguradas a fondo. Cuáles son las mejores, cómo funcionan y cuál te conviene según tu situación. Esto fue La Bolsa Latina. Tu dinero, tu idioma. Nos vemos en el próximo. Disclaimer: este contenido es educativo y no constituye asesoría financiera. Consulta con un profesional financiero certificado para decisiones específicas sobre tu situación crediticia. Los datos presentados fueron verificados con fuentes oficiales y corresponden a julio de 2026. Las condiciones de productos financieros pueden cambiar. Verifica la información actual directamente en la página oficial de cada proveedor.